¿Qué tal, amigos de Monterrico TV? Bienvenidos a Momentos de Oro del Turf. Hay familias, apellidos, que han generado pues un peso muy importante dentro de la historia peruana. El día de hoy acá en el programa vamos a hablar sobre la familia Checa. Hemos invitado, por tanto, a don Juan Checa Freud, al cual le damos la más cordial bienvenida. Don Juan, bienvenido a Momentos de Oro del Turf. Gracias, Miguel. Contento, feliz de estar una vez más en el canal del Jockey Club. Y bueno, y encantado de poder hablar un poco de hípica, de lo que tú creas, de lo que significa la familia Checa dentro de lo que fue y sigue siendo la hípica peruana, ¿no? Claro que sí. Fíjese, don Juan, el día de hoy, pues, ya han habido pues el tema de esa gran entrevista que le hizo el maestro Robalca, ¿no? Hace unos años, donde se abordaron tantos temas, pero queremos ir un poquito desmenuzando la información y, por qué no, tocando algunos otros aspectos que por haber motivos no se tomaron en cuenta en esa oportunidad. Es muy importante pues ir a los orígenes, ¿no? La familia Checa, su abuelo, ¿dónde empieza toda esta historia tan bonita, tan trascendental? Porque no solamente hay hípica, hay política también. Entonces es bueno poder refrescar a los nuevos hípicos que siguen el programa. Por eso es Momentos de Oro del Tour, justamente para ir recordando todos esos hechos. Cuéntanos un poquito dónde empieza todo esto. Bueno, la parte hípica de la familia nace con Miguel Checa Iguren, que fue presidente del Jockey Club de Lima, los años 1917, y donde viene el modernismo, el cambio, el hipódromo de Santa Beatriz, que hoy día es el Campo de Marte, la Avenida de la Peruanidad, y que están las tribunas, felizmente conservadas por la Fuerza Aérea del Perú, y en la época que se traían caballos ingleses, en la época que la hípica no era reducida en el Perú, en Lima, pero era muy importante por la inversión que se hacía y todo eso. Entonces mi abuelo Miguel, pues en la época del presidente Augusto B. Leguía, que fue uno de los grandes impulsores de la hípica peruana, él tenía el Estú Alianza. El Estú Alianza fue uno de los más poderosos en ese instante, pues tenía más de 100 caballos, lo que cuenta la historia. Y muy amigo de mi abuelo, muy amigo de Miguel Checa Iguren, fomentaron, lo ayudó, la importación de los caballos de carrera, lo que es la parte clínica, los veterinarios, iban de Perú a estudiar fuera, a tecnificarse, y fue creciendo la hípica durante esta presidencia, como hago mención, y de ahí posteriormente pues pasan a San Felipe, ¿no? Pasan a San Felipe, donde ya viene otra etapa. Correcto. La familia piurana, ¿no es cierto? El origen es piurano. Sí, la familia piurana. Miguel Checa Iguren nace en Piura y vive en Piura gran parte de su vida, diría yo, gran parte de su vida, ¿no? Y esa ligazón que tuvo con don Augusto B. Leguía, todo un pionero pues, y un visionario de todo lo que vendría a ser, por ejemplo, en el paralelo siempre lo he mencionado cuando ha tocado mencionar, por ejemplo, a don Carlos Pellegrini, la figura también de Augusto B. Leguía, ¿no? Es un paralelo muy importante por todo lo que significó presidentes de la República, muy metidos en el tema del turf, etcétera, etcétera. Pero su abuelo también creo que tuvo destacada participación porque fue embajador, me parece, ¿no? Cuéntenos un poquito eso antes ya de entrar al tema hípico y todo lo que fueron sus hijos, donde está pues el plato fuerte del día de hoy, que va a ser don Mañé Checa, ¿no? Claro. Miguel Checa Iguren, en la época del gobierno del presidente Leguía, fue nombrado posteriormente, ya a terminar su mandato como presidente del Jockey Club de Lima, embajador de Perú en la Argentina, por un largo periodo, aproximadamente 8 años, 7 años, donde se ligó mucho más a la hípica argentina. Sus amigos argentinos tenían poderosas caballadas, poderosos aras, y pues trabajó mucho por lo que era el bienestar del Perú a través del gobierno de Leguía, a través de la hípica, fomentó mucho, fue uno de los que impulsó la traída de caballos potrillos para su venta argentinos a Perú, en esa época a San Felipe, ya comienzo de San Felipe, para regenerar la raza peruana del caballo de carrera, regenerar la sangre. Realmente hizo un trabajo muy encomiable Miguel Checa Iguren y es reconocido hoy por la misma hípica argentina. Yo tengo amigos del Jockey Club argentino hoy que tienen 90 años, que sus padres les han hablado
de lo que fue la figura de Miguel Cheque Eguiguren, siendo embajador de Perú allá en la Argentina, con residencia en Buenos Aires, y todo lo que significaba para el apoyo de Perú y toda la amistad que hizo Miguel Cheque Eguiguren con la hípica argentina para beneficio de la hípica peruana, ¿no? Ese era el fin. Correcto. Bueno, pues, don Miguel Checa, su abuelo, ya vienen los hijos, viene la familia, pero también hay una etapa complicada con el tema de la llegada al gobierno de don Óscar R. Benavides, ¿no? Hay una deportación a Chile, correcto, pero en Chile también se origina pues ya un caldo de cultivo donde ya va a venir Mañé, abogados, sus tíos, su padre también. Cuéntenos un poco esa etapa, que es muy importante porque mucha gente, incluyéndome, y eso lo hablamos en la previa, seguramente pensó que Mañé se inició acá como martillero, pero lo importante es que usted nos va a aclarar ese punto, ¿no? Contándonos qué es lo que realmente sucedió. Bueno, fue una época dura para mi familia, para mis abuelos, porque ellos también estaban en la participación política del país. Miguel Cheque Eguiguren fue diputado por Piura, Jorge y Enrique Cheque Eguiguren también fueron diputados por Piura, y tenían mucha amistad con el presidente Leguía. Entonces, al caer Leguía y asumir la presidencia del Perú, el señor Benavides, el general Benavides, pues mi abuelo y su familia fueron deportados. En esa época la deportación se hizo pan de todos los días, de muchas familias que eran deportadas, unas a Chile, otras a México y así sucesivamente, y mi familia fue deportada, mi abuelo fue deportado a Chile, con hijos muy jóvenes, eran siete hijos, entre los cuales estaba Manuel Checa Solari, está mi padre, Juan Checa Solari, bueno, y las tías, eran 4 mujeres, era toda una complicación, las deportaciones se hacían por barco, era muy difícil vivir en otro país en condiciones ajustadas para todos, y llegando con hijos muy jóvenes, llegando con hijos de aproximadamente, pues Mañé y Juan, mi padre, tendrían 17, 16 años, así en escalera. Y que se acentuaron en Chile, estudiaron en Chile, se graduaron de abogados. Básicamente en Santiago. Los hombres en Santiago. En la Universidad de Chile comenzaron a trabajar en Santiago. Habían familias chilenas que ya eran amigas de mis abuelos cuando venían a Lima, ligadas a la hípica también, y ligadas a la política, porque eran políticos en el fondo. Entonces, pues Mañé entra muy rápidamente al mundo de las carreras de caballos en Chile, en Santiago, por sus amistades, y comienza a rematar. Él comienza de joven a rematar en Santiago. Ahí es donde se hace martillero de lo que son caballos de carrera, ¿no? Y posteriormente ya se liga al arte y hace toda una vida, toda una escuela ligado al arte a primer nivel con sus cantidad de amigos pintores. Mañé remataba en Nueva York, remataba en Madrid, remataba en Ecuador, y se fue haciendo, pero él nace como martillero de caballo de carrera en Santiago. Correcto. Y esta estadía en Santiago y el inicio de esta actividad tan importante como martillero de don Mañé Checa Solari le permitió seguramente ir conociendo a los criadores, ¿no? A los señores criadores de los centros de crianza de Argentina, de Chile, porque había mucha competencia entre estos dos países y seguramente eso permitió conocer lo que era pues el Aras el Pelado, ¿no? Ahí vamos a empalmar con lo que era Postín, el Aras Los Cardales, lo que era Aretino, y también el Ojo de Agua, donde viene Rapier. Cuéntenos un poquito eso. Bueno, la época que estamos hablando, la relación de la hípica argentina con chilena era muy fuerte. Y una relación de intercambio de caballos, intercambio de preparadores, de jinetes, de todo. Era su vecino ideal para lo que es este tipo de crecer juntos. Entonces Mañé llega en esa época y sus amigos chilenos lo relacionan a los argentinos. Viaja mucho a Argentina y comienza a rematar en Buenos Aires, siendo joven también. Comienza a rematar en Buenos Aires, se liga a la hípica argentina, que era más fuerte que la chilena,
era mucho más fuerte económicamente hablando, cantidad de caballos, cantidad de hipódromos y todo esto, y hace su vida por esos lares, entre Chile y Argentina, porque no podía regresar la familia a Perú, entonces, porque seguía la dictadura del general Benavides. Cuando cae Benavides, se inicia el retorno de mi familia, la familia checa, hacia Perú. Pero en ese interín, mi abuelo Miguel Checa Eguiguren fallece en Chile. Fallece en Chile y se complicó mucho más la vida de mi familia porque ya el padre se quedaba allá, no se permitió la traída de los restos a Perú y pues es sepultado en el cementerio Viña del Mar, que muchos años posteriormente, por influencia del doctor Luis Alberto Sánchez, que hay toda una biografía sobre eso, pues se traen sus restos. Entonces regresa la familia, regresa Mañé con el resto de sus hermanos, ya a Lima, a volver a rehacer una vida con mi abuela, María Luisa Solari, bastante complicada, pero no había otra salida y habían decidido regresar. Entonces, pues así fue. Y Mañé comienza a rematar muy fuerte ya lo que son caballos de carrera acá, mucho ganado, porque el otro martillero que existía era de la época, era Ficuranga, pero Ficuranga remataba solamente ganado, no remataba caballos. Mañé hacía las dos cosas, ¿no? Y ahí comienza a mejorar toda la situación, digamos, de espectro familiar, con Mañé ya a la cabeza y los hijos hombres sin padre, y eran 4 mujeres mucho más pequeñas que tenían que salir los varones a enfrentar la vida, claro, y hacer caminar a la familia, ¿no? Lógico. Así fue. Eso es lo que se vivió en ese instante, Miguel. Correcto. Pues bien, amigos, acá estamos en un bonito diálogo, ¿no?, con don Juan, y él definitivamente pues está yendo más allá de aquella entrevista que tuvo con el maestro Robalca hace unos años, donde definitivamente se tocaron aspectos muy importantes, trascendentales, pero nosotros también hemos querido ya abarcar otros aspectos que en ese momento no se tocaron. Pues bien, la familia regresa, lamentablemente pues su abuelo no pudo regresar, pero en vida, pero después creo que hubo una gestión para repatriar los restos, ¿no es cierto? Las cenizas, me parece, a través de Luis Alberto Sánchez. Así es. Posteriormente, al cabo de unos años, pues se hicieron las gestiones, ya la estabilidad política en el país había vuelto a la normalidad y se hicieron las gestiones a través de Luis Alberto Sánchez, que era a su vez rector de la Universidad de San Marcos y era presidente del Congreso. Y entonces viaja una delegación y el gobierno chileno ayuda a esta repatriación y se trajeron los restos de mi abuelo Miguel Checa Eguiguren y están hoy día en el presbítero maestro en el mausoleo familiar, ¿no? Correcto, don Juan. La pregunta que viene por propio peso es, ¿cómo eran los remates dentro del turf antes de Mañé? Cuéntenos un poquito, porque creo que no hubo una figura peruana representativa. Mañé se convierte, ¿no?, en la primera, pero creo que se traían martilleros extranjeros. Cuéntenos un poquito brevemente para ir aclarando ese tema también. Lo que sucede es que la historia de Martillero de Mañé nace en un círculo muy moderno para la época, muy poderoso y de primer nivel, que era en Sudamérica, eran los remates en Chile o Argentina, más Argentina que Chile. O sea, tenía muy buena escuela. Correcto. Y la escuela de Mañé fueron los martilleros argentinos. Esa es la verdad. En el Perú se remataba intercambiadamente, digamos, 2, 3 personas, pero sin trascendencia, pero se traían martilleros argentinos. En los remates de los aras importantes de la época venían martilleros argentinos o martilleros chilenos, como en algunas oportunidades hoy día sucede, ¿no?, que algunos aras toman esa potestad de poderlo hacer. Ahora, no había mucho remate de caballo en Lima, en Perú, pero sí en las oportunidades que se realizaban, pues era gente muy capaz que venía de afuera a participar como martillero y poder hacer las ventas de ese instante, ¿no? Correcto, Juan. Entonces, ya aclarado ese punto, entre los cuales yo también pensaba pues que don Mañé había iniciado su carrera como martillero acá en el Perú,
la trascendencia de las decisiones y los encargos que él tenía por parte de los grandes propietarios, ¿no? Como por ejemplo los señores del Pasamayo, donde le daban el encargo de ir a elegir caballos. Entonces, ese conocimiento que él ya tenía con los criadores argentinos, tanto del Aras el Pelado, ¿no? Primero y posteriormente con los Cardales. Y esa decisión que tuvo que tomar entre elegir básicamente a esos dos potrillos, uno era hijo de Hámster Moon y Quinta, Huacarí era su nombre original, acá se le puso Postín, y ese hijo de Strip Willow, un padrillo francés, un tordillo, que figura en las crónicas justamente del maestro Robalca, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos puede usted tener? O sea, ¿en qué se basaba Mañé para tomar una decisión que fue trascendental, la llegada de Postín acá al Perú? Por todo lo que significó en la pista, esa década de los años 40, ¿correcto? Esa década de los años 40, donde fue muy sólida la presencia de caballos argentinos que se inician con Postín y terminan con Copetín, pero estuvo también pues Harvest Moon, estuvo Aretino, estuvo May, entre otros, como Despiadado, ¿no? ¿Cómo era eso? O sea, ¿cuál era para usted, si en algún momento Mañé le contó, usted le preguntó, qué podríamos hablar de ese tema tan importante y trascendental de la llegada de Postín y posteriormente de Aretino, ¿no? Por todo lo que significaron? Bueno, fue todo un acontecimiento, Miguel, ¿no? O sea, la llegada de Postín al Perú cambió el giro, la raza, creó una nueva raza de caballo de carrera, puso al Perú en vitrina, digamos, de lo que pueda haber sido en ese momento la posición de Perú en Sudamérica, porque lógicamente Argentina, Chile y Brasil pues tenían la delantera largamente en lo que era crianza, inversión de propietarios Y por geografía también, de carrera, ¿no? y por geografía. O sea, la historia dice que en ese momento ya en Brasil pues habían 9 hipódromos y en Argentina habían 4 y en Chile habían 3 o 4. Y Perú pues con la llegada de Postín, que fue una adquisición, según me contaba mi tío Mañé, fue una adquisición de un viaje que él fue a hacer un remate allá y pues tuvo los encargos de la familia del Pasamayo, de los señores Acuña Rey, para un encargo telefónico, porque ni siquiera fue una cosa premeditada en el sentido de que, oye, te vas a Buenos Aires, hazme el favor, si ves un caballo que te gusta, me lo traes, toma un poco de dinero. No, o sea, Mañé contaba que él ya estaba allá y lo llama el señor Acuña Rey y le dice, oye, mira, tienes el remate mañana, si ves algo interesante para mí, cómpramelo y solucionamos el problema. Era otro Perú, era otra Lima, era otro tipo de amistad, era otra afición hípica, era diferente lo que es Esa Lima que se fue. La Lima que se fue, la confianza entre amigos, además era una cosa normal, pues o sea, tú me compras un caballo y lo pagas y yo te lo pago acá, no pasaba nada. Además amistades entre ese tipo de familias, entre esos nombres de familia, y así compra Postín. Ahora, contaba Mañé, y me lo repitió una o dos veces, yo tuve la suerte de quizás ser el hijo hombre que Mañé no tuvo, ¿no? Mañé tuvo 2 hijas, mujeres, la primera en Chile, mi prima María Luisa Rivera, que su madre era Miss Chile, fue Miss Chile en la época que Mañé vivía allá, pues se enamoraron y se casaron y nace María Luisa, y la segunda ya acá en Perú, Liliana Checa Yávar, ¿no? Bueno, muchos años después. Entonces viajé mucho con él y viajamos muchísimo, no solamente dentro de Perú, sino al extranjero, a ver carrera de caballo. El primer peregrini que me lleva Mañé a mí, a Buenos Aires, yo tenía 9 años. Y de ahí continuamente seguimos viajando, ¿no? Y él contaba que este caballo Postín, él le vio algo que más lo inspiró, no tanto por el físico del caballo, porque inclusive él decía que a la hora que caminaba dejaba una mano afuera. Y eso le causó cierta preocupación, pero le gustaba el animal. O sea, lo veía fuera de esa mano que él consideraba que podía tener una solución, pues el caballo era impactante, era impresionante, y por eso lo compró, y bueno, lo compró por encargo, por amistad, y luego pasó a ser la revolución de la crianza del caballo de carrera en el Perú, ¿no? Lógico, claro. Fíjese, algunas veces por esas cosas que salen de una manera anecdótica, se adquirió pues a este gran caballo Postín que
inició pues una era tremenda, ¿no? En el hipódromo de San Felipe, nacido en 1940 en el Aras El Pelado, bueno, con un pedigrí pues de excepción por todo lo que significaba Hans Sermún, que posteriormente, como lo he repetido en algunas oportunidades, fue a parillar al Aras Guanabara. Otro aspecto también importante que tocar era, por llamarlo de alguna manera, la estrategia que tenía don Mañé para convocar a sus amigos para los remates, ¿no es cierto? Oye, este caballo es para ti. ¿Cómo era eso? O sea, era parte pues de una estrategia, ¿no es cierto? Era un hombre inteligente, leído, que tenía mundo, entonces sabía cómo manejar los hilos. La hípica peruana en esos instantes, Miguel, era muy cambiante, era diferente. La familia hípica, que siempre se le ha llamado así, la familia hípica, que no sé si hoy día hay familia hípica, pero en esa época lo había. Sencillamente era una familia que todos se conocían, que todos tenían confianza. Tan es así que la compra de postín es una compra por encargo sin dinero. Mañé pone su dinero, luego acá se lo repone. O sea, era una familia que todos se creían, que tenían confianza entre ellos, que sabían que no iba a pasar absolutamente La palabra valía. La palabra valía, no iba a haber absolutamente nada de dolo. Y bueno, Mañé remataba en Lima, remataba los caballos de carrera en base a sus amigos, que sabía el estilo de cada propietario, que iba a los remates del hipódromo, qué cosa le podía gustar, que conversaba con ellos. Además, no solamente los veía a ellos con motivo de los remates de caballo de carrera, sino Lima era más chica, socialmente se encontraban, que los bautizos, que las primeras comuniones, que nacían los hijos, que las fiestas de carnavales en el Club Long Tenis, que de esto ya había nacido el Club Regatas y una serie de clubes y de actividades que todos eran familias muy unidas y se conocían entre los hijos, entre las esposas. Era una vida diferente, una Lima diferente también. Entonces, pues los remates eran, oye, este caballo es para ti y esto te gusta y tú tienes que quedarte con él. Y sin motivo de pleito, porque como todos eran amigos, claro, al final no había un resentimiento que tú me lo quitaste porque diste un poco más de dinero o tu situación financiera era mejor que la mía, por eso Mañé te ayudó. No, era temas familiares, ¿no? Temas familiares y tratados muy familiarmente. Correcto, correcto. Vamos a tocar entonces ahorita, para ir variando, el aspecto propietarios, ¿no? O sea, el Stud Piura y el Stud Victoria, también importante, claro, porque dentro del paso del tiempo vamos a hallar una yegua famosísima y según las crónicas, una de las mejores de la década de los 40, como fue Rapier, ¿correcto? El Stud Piura, que también tuvo una campaña en el año 1946, me parece, en Chile inclusive. Cuéntanos un poquito la parte de propietarios. ¿Cuáles fueron esos primeros ejemplares que tuvo la familia checa con estos dos Stud emblemáticos como el Victoria, Licán, Charra y el Stud Piura también? Cuéntanos un poquito de todo lo que se acuerda. Bueno, el Stud Piura lo funda mi abuelo Miguel Checa Iguren, ¿no? Ahí nace el Stud Piura y bueno, tuvo muy buena actividad en el hipódromo de Santa Beatriz, muy buena actividad. En ese instante tenía 45 caballos. Era no competir, pero digamos participar con lo que eran los Stud grandes, en esa época los Resopatrón, de Augusto B. Leguía, el presidente del Perú y todo eso. El Porteboner. El Porteboner, por ejemplo, el Porteboner de los Quimper, era uno de los primeros Stud que salió a correr en Santa Beatriz, ¿no? Y la familia Quimper, hípica de toda la vida, pues, sí, pues, hípica de toda la vida, ¿no? Hasta hoy, el día de hoy, que tenemos la suerte de tener a Alberto acá como buena caballada y está ganando muy seguido, estamos muy contentos por eso. Así es. Y bueno, nace el Piura en Santa Beatriz, posteriormente ya en San Felipe, ya con Miguel Checa Iguren, con mi abuelo fallecido, pues toma las riendas Manuel Checa Solari, Mañé, y comienza a incrementarlo. Hasta Monterrico, porque Mañé fallece siendo propietario y corriendo caballos del Piura. Ahora, había una singularidad en todo esto por la cercanía de Mañé a lo que es el mundo del arte, al mundo de los remates del arte, por el mundo, no solamente en el Perú. Y la mayoría de caballos del Stud Piura, de Mañé, ya de San Felipe para acá, tenían nombres de pintores, eran amigos de él. Mañé tuvo Picasso, tuvo Watteau,
tuvo este pintor Guayasamín, tuvo el ecuatoriano, ¿no? ecuatoriano, el pintor ecuatoriano, tuvo Matisse. Matisse era un pintor muy importante, que era muy amigo de Mañé. Y cuando Mañé viajaba al extranjero a participar en los remates de arte, que tenían obras, estos pintores, se alojaba en casa de ellos. Guayasamín, yo lo he visto en casa de Mañé acá muchas veces, que venía de Ecuador, y tuve la suerte en una oportunidad que me invitó mi tío Mañé a Ecuador, invitado por Guayasamín a un remate de arte, solamente obras de Guayasamín, alojarnos en la casa de él en Guayaquil, ¿no? O sea, había mucha cercanía en ese tipo de relaciones. Y los pintores, amigos de Mañé, en París, en Madrid, en Nueva York, eran aficionados a la hípica. Eso era lo importante, que eran aficionados a la hípica, participaban de la hípica, iban al hipódromo, y Mañé comenzó a ponerle el nombre de sus amigos pintores a sus caballos, ¿no? Así, Tamayo también era otro. Tamayo era un caballo muy pequeño, que yo recuerdo que la noche que se inaugura la luz eléctrica de iluminación en el hipódromo Monterrico, lo prepara don Luis Palma, uno de los más grandes, si es que no fue el más grande, pues ganó con Jacinto Gómez. Ahorita vamos a hablar de eso también. Ganó con Jacinto Gómez esa noche, Tamayo acá, y estuvimos presentes, Mañé, Quintiabla y parte de la familia, ¿no? Y dentro pues de ese abanico de tremendas personalidades del mundo del arte, seguramente por ahí creo que también me mencionó en algún momento, estuvo en un vínculo con Picasso, me parece, o lo conoció, o oyó de él, subo algo de su arte también. Bueno, lo conoció porque era un mundo que era más abierto, el tema de los pintores, hoy como es tan cerrado y son muy pocos, eran más, y todos casi del mismo nivel, de alta categoría, de alta gama, de lo que es la pintura. Diego Rivera también por ahí entró a tallar, seguramente. No lo sé, no podría decirte, no lo sé, pero de los nombres que me acuerdo, comentados por él, sí, ¿no? Correcto. ¿Y algún vínculo, antes de seguir con el tema hípico, con la tauromaquia también, de Don Mañé? Con el tema, no solamente el remate de amigos en lo que se refiere al ganado, con la tauromaquia, ¿alguna cercanía de Don Mañé también? Bueno, total, de mi familia total, porque el creador de la feria El Señor de los Milagros fue Manuel Solari Suen. Y Manuel Solari Suen era primo hermano de mi padre, de Manuel Checa Solari, era primo hermano. Y Manuel Solari Suen crea la Feria del Señor de los Milagros, comentarista de la página del comercio muchísimos años, y él les inculca, siendo mayor, Manuel Solari, que Mañé, que mi padre, que los hijos hombres, que Miguel, les inculca ir a los toros. Y ahí viene lo que es la entrada familiar al mundo taurino, que, bueno, modestia aparte, a mí me encanta, me gusta, participo muchísimo en eso, y también pues en la Fiesta Brava, por supuesto que sí. Y cada vez que por A, B o Z pues podemos ir a España, pues hay que ver toros, ¿no? Esa es una afición hay que estar en las muy ventas. Particular, ¿no es cierto? Es muy particular, y cada vez que en Hacho hay toros, pues hay que estar en los toros. El Perú, para hacerla muy chiquito del tema de toros, porque hoy día es un tema netamente hípico, el Perú increíblemente, muy poca gente tiene conocimiento, pero el Producto Bruto Interno de las corridas de toros es superior a todo el campeonato de fútbol descentralizado. 5 millones de personas fueron el año pasado a ver una corrida de toros en el Perú. No hablo de Hacho, en el Perú profundo. ¿Por qué? Porque es una costumbre muy española, es una tradición dejada por los españoles, y hoy día no hay fiesta patronal que no se haga en la sierra peruana, en la sierra de Lima, en Ollón, en Huancavelica, en Ayacucho, en Arequipa, ¿no? Que no sea la Virgen, que no sea el Señor cautivo, que al final, el día de la clausura de la semana, no sea con una corrida de toros. Por eso es que hay tal afición. Y hoy se construye en plaza. Acaba de hacerse una plaza en Sandia que tiene capacidad para 35.000 personas, en Puno. Y celebran la fiesta de Copacabana también. O sea, es una cosa que también se relacionó al mundo de mi familia, Miguel, ¿no? Claro, justamente por eso era bueno tocarlo, aunque sea tangencialmente, porque era importante pues ir tocando esos temas tan interesantes. Continuando con el tema hípico,
la famosa frase ¿cuánto vale señores? Se hizo famosísima, ¿no? Sí, Y sí. también ya la aparición de un muchacho, o un hombre más joven obviamente, que fue su aprendiz, como era el maestro Robalca, Así es. ¿no es cierto? Y el martillo famoso, que usted no quería, o sea, usted tuvo la oportunidad. la oportunidad, Sí. la prioridad de decir, no quieres continuar con este No. legado. Cuéntenos un poquito eso de cuánto vale señores, Robalca, el tema del martillo. Cuéntenos un poquito de eso, tan interesante también. Bueno, en la larga trayectoria de martillero de caballo de carrera de Manuel Checa Solari, pues lógicamente iban pasando los años y desgraciadamente cogió una enfermedad que él ya sabía lo que tenía y que en cualquier momento esto podía terminar. Entonces, Roberto Álvarez Calderón, pues era cronista hípico, trabajaba en la pista de trabajo. Yo me acuerdo de 10 años que tendría, que lo veía Roberto a las 5 de la mañana persiguiendo a don Lucho Palma para que lea los trabajos que habían hecho, porque don Lucho Palma trabajaba muy temprano. Don Lucho Palma trabajaba a partir de las 4:30, 5 de la mañana, muchas veces brujos. oscuro con mecheros. Los aprontes brujos. Los aprontes brujos, así, con otra hípica diferente a la de hoy, pues, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo de Roberto que él llegaba ahí atrás corriendo para averiguar, porque tenía una tremenda página en el diario La Prensa, Claro. de todos los días, Claro. página entera. Igual que en el comercio Federico Rollero. Y igual en el comercio Federico Rollero con su famosa Bandera columna arriba. Bandera Arriba, ¿no? Claro. Y al carrerón era Robalca. Y al carrerón era Roberto. Bueno, y los, pues, tanto la prensa como el comercio, diarios muy poderosos, y era lo que se leía en Lima, pues, ¿no? Posteriormente sale el diario Correo y todo esto. Pero Roberto se hace escuela con Mañé, porque Manuel Checa Solari ve pasta de lo que es martillero, de conocimiento de orígenes de los caballos, porque Roberto conocía mucho el conocimiento de orígenes, hijo de tal, abuelo de tal, tío de este, todo. Y eso lo capta Manuel Checa Solari y lo lleva primero como asistente, llamémosle, y ahí comienza a aprender. Y en los remates ya en el Tattersan de acá, que tiene el nombre de don Adolfo Vázquez Pequeño, que era socio de Manuel Checa Solari, en aquel eran los remates de caballo de carrera. Tenían una empresa entre los dos, porque el pabellón lleva el nombre de Manuel Checa Solari, pero lo que es el Tattersan de ventas tiene el nombre de Adolfo Vázquez Pequeño, ¿no? Su socio, que hicieron una revolución en la hípica peruana, en Monterrico, de los años 60, 70 y quizá parte de los 80, ¿no? Entonces Roberto ya sube al estrado donde se situaba Mañé para rematar y comienza a aprender, comienza Mañé a presentarle a los propietarios de la época, a los propietarios, y aparte que Roberto tenía una simpatía tremenda, era muy fácil ser amigo de él, claro, a pesar de la diferencia de edades y todo, porque eran propietarios de mucho mayores, y él era un chico. Ada, su esposa, puede corroborar las palabras, lo que estoy claro, contándoles, ¿no? Bueno, y Roberto hereda el interés por los remates de caballos de carrera por mi tío Mañé. Y luego se hace martillero. Y ya cuando Mañé siente que las fuerzas no eran lo suficientemente, digamos, impulsivas para continuar, pues en un acto de desprendimiento comienza a pensar quién va a ser su sucesor, porque él quería dejar a alguien que sea sucesor. Y me dice, oye, mira, tú has viajado conmigo, conoces esto, conoces a los propietarios, eres un chico que te he llevado acá, que te he llevado allá, ¿por qué no pones interés en el tema del remate de caballos de carrera y en el remate de arte? Porque yo estaba más ligado al tema del arte, por lo que viajaba con él, lo veía que iba con él a Nueva York, remataba en una sala importante, en el Waldorf Astoria, en el Hotel Americana, en este sitio así. Había una serie de galerías en Nueva York de primer nivel que iban gente de todas partes del mundo, ¿no? Bueno, y pues Robalca, bueno, yo le indico, ¿sabes una cosa? Yo estoy en plenos estudios, estudiando fuera, y no puedo hacerlo. Entonces decide por Robalca, decide por Roberto, y lo comienza a educar, lo comienza a preparar para ser un buen martillero de caballo de carrera. Y en todo este interín, pues un día X le regala su famoso
martillo de plata de la Casa Camuso, no me voy a olvidar porque lo he visto infinidad de veces, a Roberto, y Roberto comienza a rematar con ese martillo. Hoy ese martillo lo tiene Ada en su casa como una joya. Y ahí es la situación. Esa es toda la parte de la vida de lo que puede haber sido la transición de Manuel Checa Solari como martillero a Roberto Álvarez Calderón. Correcto, eso es lo importante y muy bonito y muy hípico, ¿no? Y dígame, don Juan, el tema del orden en el remate también tenía algún tipo de incidencia la recomendación que podía tener Tomañé con los dueños de los aras, decirle, oye, te recomiendo que salga este acá, o era algo en el que él no se metía. No, él los elegía, o sea, él tenía un asistente de campo que le daba, Mañé visitaba a los caballos que iba a rematar. Correcto. Pero no había lo que hay hoy. Hoy día los propietarios de los aras traen con cierta antelación sus caballos al pabellón Manuel Checa Solari, y uno puede visitarlo y puede mirarlos, oye, sácame ese caballo, hazlo caminar. En esa época se evitaba los aras. 2 meses antes, mes y medio antes, ya sabía que el aras Chillón remataba a tal época, que el aras de Jesús del Valle remataba tal día, y Mañé iba a los aras, porque era amigo de los propietarios, claro. Y almorzaba con ellos, o se quedaba 1 o 2 días, y comenzaba a mirar cuáles son los que van a salir, ¿no? Las yeguas, los machos. Entonces, y él iba armando lo que se puede llamar una secuela de los animales de más peso, de mejor pinta, de mejor peregrine. Y siempre lo de mayor peregrine, lo que él consideraba que podían salir. Las estrellas. Las estrellas salían muy tarde. Porque los remates, y hoy día hay señores, aficionados hípicos, que no me van a dejar mentir, los remates en el pabellón de ventas empezaban a las 7 de la noche y terminaban 12, 1 de la mañana. 12, 1 de la mañana, porque se remataba cantidad de caballos esa noche. Y pues los propietarios aceptaban lo que era la organización de Manuel Checa Solari como martillero, porque sabían que les iba a responder. Claro. Sabían que les iba a responder. O sea, la asesoría, pues por toda la experiencia que había acumulado, ¿no? Y poquísimos caballos devueltos, ¿no? Poquísimos caballos devueltos. Porque pues Manuel Checa Solari insistía, y sabes que Miguel, tú no te vas a ir, siéntate de nuevo, oye, sírvele un whisky a Miguel, que se quede tranquilo, acá tengo un caballo para ti, Miguel, espérate un ratito. La fiesta, él manejaba la fiesta, esa es la verdad. La palabra es esa, ¿no? Y cuando veía que alguien, que don Esteban Yarandi, que era dueño de Parsing de tantos caballos. Y del Estú San Esteban, claro. Pues quería irse, lo llamaba, oye Esteban, ¿dónde te vas? Espérate un momento, tengo que hablar contigo, te he guardado un caballo, espérate ahí. Y lo sentaba de nuevo, oye, denle un whisky a don Esteban. Y don Esteban 4 whisky, se tomaba 2 más y se quedaba, si es posible, hasta la mañana siguiente. Son estrategias que yo creo que, fuera de toda broma, Miguel, ¿no? Causaron una revolución de lo que fue, y bien difícil que vuelva esto a repetirse, ¿no? Porque era otro sentir, otra amistad entre los propietarios, el martillero. Aparte que Manuel Checa Solari era propietario, él tenía el Estú Piura y andaba en el mismo nivel, en el mismo ritmo de sus amigos, ¿no? Que eran los propietarios de los aras y de los Estú, ¿no? Es así. Correcto. Y antes de entrar también un poquito interesante pues a sus experiencias, ¿no? A lo que fue Lucho Palma también, que usted siento que le he tenido mucha admiración, y ya mencionó que para usted es el mejor, ¿no? De los preparadores, que ha habido muy buenos, ¿no? Dentro de la hípica peruana. También es importante pues ir tocando algunos otros temas, como por ejemplo, Mañé propietario, le mencioné hace un momento a Rapier. Rapier fue, según las crónicas, repito, una de las mejores yeguas de la década de los 40, y fue integrante pues de esa famosa carrera donde Aretino llega último, donde le llaman el rey de la Coramina, ¿no es cierto? Y donde esa carrera queda anulada, fue la independencia, nada menos del año 1947, pero eso no le quitó un ápice, pues, a que era una gran yegua, esta hija de Folklore, ¿no? Nacida, pues, en el Aras Ojo de Agua, un centro de crianza, pues, importantísimo dentro de todo lo que es Argentina y a nivel mundial también, la gran trascendencia que tenía. Pero bien, otro aspecto importante fue la participación dentro de la ley 10345. Así es. ¿No es cierto? Donde sí estuvo el papá de Robalca. Estuvo el papá de Robalca,
Bueno, había una serie de personajes propietarios de la época. Estaba el señor José Soller, estaba Rizo Patrón, estaba una serie de personajes, estaba Manuel Checa Solari. Yo creo que eso cambió el giro de lo que fue Del Jockey Club de Lima al Jockey Club del Perú, ¿no es cierto? el Jockey Club de Lima, el Jockey Club del Perú, y el giro y el impulso de la hípica del Perú, de la hípica peruana, ¿no? Aparecieron nuevos propietarios, se reglamentó, se ordenó un poco más lo que podía ser el tener caballos de carrera en el Perú, ¿no? El sostenerlos bajo un club bien organizado, porque el Jockey Club del Perú, ya desde la época de San Felipe, bueno, yo estaba bastante pequeño, pero se escuchaba voces por todos lados, y más llegando a Monterrico, era una organización pues admirada, no solamente admirada en el Perú, sino admirada en el extranjero. Propietarios de caballo de carrera que venían de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay. La hípica uruguaya muy fuerte en esa época, pues venían a Perú, veían San Felipe, veían Monterrico, ya cuando el señor Martinelli Tizón fue presidente, y era una organización cuasi perfecta, admirado por todos lados y en todos lados. Invitados los propietarios de caballos de carrera de Perú a correr los internacionales frecuentemente, y con grandes invitaciones y con otro concepto en lo que era el propietario de caballo de carrera, en lo que era la América que había en ese instante, ¿no? Porque era Ecuador con hipódromos, Brasil, Venezuela menos, muy fuerte Argentina, muy fuerte Uruguay y muy fuerte Chile, ¿no? Y Perú venía ahí. Correcto. Y todo lo que significó, pues, para ir encajando con lo que usted está diciendo, esa década ya de los años 50, con los descendientes de Postín, como Pertinaz y la Gran Pamplona, pues, que fue una embajadora en Argentina por el año 60, después viaja a Chile en el 62, en el 61, perdón, y el triunfo de un nieto de Postín como Perinox, ¿no? La importancia entonces, pues, de Don Mañé Checa a través, pues, de estos ejemplares que ya fueron, digamos, poniéndole los pantalones largos a la hípica nacional. Y bueno, para ir empalmando también ya con los recuerdos que usted tiene, don Juan, ¿en qué año nos podemos situar? ¿Inicios de Monterrico? Sí, inicio de Monterrico. O sea, usted se vio pues contra un monstruo, ¿no? Un coloso, acá en Surco, que abría sus puertas a fines de los años 60, y ahí ya vienen sus recuerdos más claros de lo que hípicamente se refiere. Claro, porque en mi caso, San Felipe, por la edad, era bastante pequeño, tendría 8, 9 años. La única vez que yo asistí a San Felipe fue el último año de San Felipe, que se corre el clásico de mi abuelo Miguel Cheque Iguren, que se sigue corriendo acá, hoy día en Monterrico, y es uno de los clásicos más antiguos, con mi abuela viva, con María Luisa Solari Sánchez Concha, y parte de mi parentela, de los primos, las primas, que todos asistían, porque las asistencias en los clásicos de las familias impulsoras de la hípica, tanto en los comienzos de Monterrico y el final de San Felipe, eran apoteósicos, iba mucha gente allegada a esa familia. Y mi recuerdo de San Felipe fue ese, que el último clásico Miguel Cheque Iguren en San Felipe, y el primero de Monterrico. El primero de Monterrico lo gana Pamplona, con el señor Juan Magot, propietario del Quaker State, ¿no? Acá en Monterrico. Esos fueron mis inicios en lo que es Monterrico, socialmente hablando, pero pegado también a la estupiura que lo tenía don Lucho Palma, y yo caí donde don Lucho Palma era un niño, lo acompañaba mucho, era la distracción del niño cuando no estaba en el colegio, venir a estar a las 5 de la mañana, tenía mucha confianza con él, con los jinetes de la época. Don Lucho Palma tenía grandes jinetes. Yo me acuerdo que en esa época, pues, yo pequeño, llegaba Luis Alberto Díaz, estaba Juvenal Montes, que se ganó todo lo que podía existir, todos los clásicos. Y usted estuvo presente pues en esa gran disputa por la monta de Duque, ¿no? Entre Arturo Morales y el Negro Díaz, ¿no? Lógico, que fue un gran problema, ¿no? Arturo recién saliendo terminaba de aprendiz, o estaba de aprendiz, porque él corría Duque de aprendiz, creo que me puede aclarar, y venía un monstruo de afuera que era Luis Alberto Díaz. Entonces se zanjó la cosa en una noche en el Estú 9 de don Lucho Palma. Ok, el caballo sale con 54 kilos, lo corre
Luis Alberto Díaz menos 54, lo corre Arturo. Y se crearon ciertas discrepancias porque Arturo también era un jinete que estaba saliendo y que causaba furor en Monterrico en ese instante, ¿no? Y Luis Alberto Díaz venía de Brasil, de ganar todo en Brasil, claro, porque había sufrido una suspensión él en Chile. Claro. Entonces emigra a Brasil y va a Brasil, está, me parece que 3 o 4 años, pero en Brasil se ganó todas las carreras que podían existir. Claro. De ahí lo contrata don Lucho Palma como stud, para que le corra sus caballos de todos los stud que él preparaba, que eran muchos. Correcto. ¿No? Entonces viene como monta oficial y estaba, bueno, estaba Jaime Garrido, estaba Juvenal Montes, estaba Luis Alberto Díaz, estaba Ricardo Cárdenas, que fuimos con Charro a correr el hipódromo de Chile. Que ganó Yumbel. Que ganó Yumbel muy lejos, tremendo caballo Yumbel. Tremendo caballo. Y Charro llegó tercero. Ese fue un viaje, me recuerdo de niño, importante, ¿no? Con don Lucho, con el jinete, con todo el equipo que viajaba. Y después fuimos con Duque a Buenos Aires, una serie de viajes que se hicieron y que fue pasando la vida y creciendo, en mi caso, en este ambiente hípico, tanto con los profesionales como con los propietarios y la parte social del hipódromo. Claro, casualmente pues la llegada del Negro Díaz se da para el Stud Victoria de su familia con Alicán, ¿no es cierto? Eso fue en San Felipe. Claro. Eso fue en San Felipe, ¿no? Que el Stud Victoria, Jorge y Enrique Checa y Guren, hermanos de mi abuelo, traen al Negro Díaz, porque ellos tenían como monta oficial a Javier Canesa, pero ya comenzaron a correr en pareja. Entonces se traen al Negro Díaz, que fue, según las crónicas, sensación en San Felipe, ¿no? Y ya el Negro Díaz, cuando llega después a Monterrico, ya tenía una esencia cierta peruana, ¿no? Una esencia peruana. Bueno, era un extraordinario jinete, ¿no? Claro, la escuela chilena, pues, y justamente por esa época, contemporáneos al Negro Díaz, Pancho Irigoyen, ¿no? El mismo Osvaldo Ulloa, que eran unas montas, pues, de excepción, claro. Y muchos de ellos también corrieron para una gran ecurie brasileña como el Seabra. Claro, Seabra, claro. ¿no? Y luego viene Sergio Vera, que ya Sergio Vera ya fue la apoteosis, pues, ¿no? Ya Sergio Vera llega a Monterrico contratado por el Stud Barlovento de don Augusto Mayolo, claro, y ganó pues todo lo que podía existir. Trastevere, Le Boler, bueno, cantidad de caballos que han tenido ellos. Pero Sergio acá dio cátedra, ¿no? Además, para los jinetes peruanos, Miguel, en esa época, tenían que ser tan buenos para competir con una camada que venía de afuera, que eran chilenos, Cacho, chileno, Farmer, chileno, Sergio, chileno, Marquesini, o sea, era competir todos los sábados y domingos, porque las reuniones eran sábado y domingo solamente, pero con unos monstruos. Era jugar finales, hablando en el argot futbolístico, todos los fines de semana. Y los propietarios, cuando llega la camada chilena, pues se emocionan y querían que sus caballos los corran los chilenos. Cuando viene Luis Alberto Díaz contratado por don Lucho Palma, pues la mayoría de stud que ganaban en Monterrico en esa época los tenía don Lucho. O sea, era don Lucho Palma, era Roberto Castelli, era Erasmo Quiñones, posteriormente el papá de Juan Suárez Chico, que está ahora en Monterrico, ¿no? Que vienen, y entonces era una competencia feroz, tanto de preparadores como de jinetes, ¿no? Como de jinetes. Así es. Correcto. Y ya para ir tocando ya los últimos puntos de esta interesante entrevista, don Juan, es importante añadir y recalcar que dentro del calendario clásico, pues, se corre el clásico, valga la redundancia, Miguel Checa y Guren, desde 1927, donde el ganador fue Fiordistinto. ¿Correcto? Y en 1987 se comenzó a disputar el clásico Manuel Checa Solari, ¿no? Así es. Donde el primer ganador fue un caballo de nombre Tabaco, que perteneció justamente a la generación, pues, de Misilero, de Guaracazo, entre otros grandes ejemplares, nacidos en 1984, este hijo de Larsan Life. Pues bien, continuando con el tema de don Mañé Checa, ¿no? Porque es una personalidad y un hombre, pues, que abarcó tantos campos. También se cuenta mucho el tema del arte, que usted lo ha manejado de una manera, ¿no?, ahí tangencial. Pero él, me imagino, pues, cómo habrán sido esos remates en esas galerías tan famosas, ¿no?, donde quizás la manera o la forma del protocolo
era distinta al tema de la hípica. Cuéntenos un poco qué le contaba a él, cómo era el tema de una pintura famosísima. ¿Joyas también vendía él? No, Okay. no. Solamente arte, caballo de carrera y ganado. Arte era cuadros. Arte era cuadros. Correcto. Arte era cuadros, era no solamente cuadros, eran piezas, era lo que puede ser escultura, mucha escultura remataba Mañé también. O sea, todo un conjunto ahí metido. Bueno, los remates de arte en el extranjero, especialmente las salas de esa época se dividían las tres más importantes, o las cuatro, digamos, hasta cuatro. Era Londres, era Nueva York, era Madrid y era París. La ventaja de Mañé era que Mañé hablaba muy bien el inglés. Y hablando muy bien el inglés, como hasta hoy, te movilizas en cualquier parte del mundo. Y más en el caso de los remates. Pero la sala de Nueva York era muy importante y competía con cualquiera de estas salas europeas que les estoy contando, ¿no? Y Mañé remataba ahí. Y él, como digo, tenía la ventaja que era amigo de los pintores que exponían sus obras y que querían ser vendidas. Entonces conocía mucho la historia de cada cuadro y estudiaba cada cuadro. Es un mundo aparte eso, ¿no? Un mundo aparte con mucho más dedicación que lo que es el remate de caballo carrera y con mucha más historia, porque tú tenías que estudiar la personalidad del artista, tenías que conversar con el artista para decirte, oye... Las diferentes escuelas que hay, ¿no es cierto? Las escuelas, los colores, el abstracto, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es él? O sea, es un plan de todos los días. Las campañas de Mañé... de Manuel Checa Solari en los remates de arte en el mundo exterior de Perú eran de 5 o 7 meses, que Mañé no estaba en Lima, que es cuando se estaban criando, estaban saliendo los potrillos y venían los remates de fin de año. O sea, él estaba en un training permanentemente. Eso, ¿no? Entonces, mientras los caballos estaban acá criándose y creciendo, los potrillos, las potrancas, para salir en octubre, porque los remates eran más o menos esa época, ¿no? Él estaba en el extranjero rematando arte. Claro, lógico. Pues. Y lo que usted menciona muy puntualmente, y algo era entender pues al artista, ¿no? Era muy diferente un Picasso, un Dalí, un Joan Miró, totalmente diferente. No cada uno en lo suyo, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Ver viendo y seguro también... Y estudiar. ¿Y a quién se lo podías ofrecer también seguramente? Claro. Ahora, hoy se compra mucho arte por internet. Hoy día... Tú no necesitas viajar a Londres, sabes que hay una exposición en tal sitio a tal hora y la puedes ver en directo, ¿no? Y ya sabes con antelación qué cuadros van a salir, puedes saber la historia de cada uno, pues te lo muestran y lo puedes comprar por internet sin necesidad de estar. Es así. En esa época no, en esa época era presencial, tenías que estar ahí. Claro. Tenía que estar ahí el comprador. Era más romántico todo. Y era más romántico y era una época en que la influencia de Europa ya venía hacia Estados Unidos, ya venía hacia Nueva York, creo yo, una de las mejores galerías, la del Waldorf Astoria, y sencillamente pues los compradores europeos ya miraban Estados Unidos, ya miraban Nueva York para poder comprar y traían sus obras, ¿no? Claro. Porque ya no solamente era el mercado europeo, sino también el mercado americano. Correcto. Y dentro, pues, ya para ir cerrando, don Juan, dentro de las personalidades también que tuvieron algún tipo de cercanía, pues, con don Mañé Checa, grandes personajes dentro de la sociedad limeña esos años, Doñil Arco, ¿no? Doñil Arco también era un personaje muy conocido con el que también vino el Waikiki, el Samoa, que es importante mencionarlo porque eran los... Y comprador de arte, ¿no? También, Carlos claro. Doñil, muy comprador. Claro. Carlos Doñil nunca... O sea, era muy amigo de Manuel Checa Solari. El amante del sol. Muy amigo de Manuel Checa Solari, muy amigo de mi familia, muy amigo de mi padre, muy amigo de mi padre, pero nunca se le pudo traer al mundo hípico. Nunca. Ni por la amistad que tenía con ellos. Venía a los clásicos de mi abuelo, ahí yo tengo fotos de Carlos Doñil parado con todos ellos, pero nunca entró. Pero sí compraba mucho arte, porque Carlos Doñil vivía parte... el verano, enero, febrero y marzo en Lima, y el resto lo vivía en París, porque evitaba, por un problema pigmentacional, evitaba lo que era el frío limeño, que es muy fuerte, ¿no? Correcto, Juan. Bueno, hasta acá pues hemos hablado a grandes rasgos de muchos aspectos interesantes, ¿no? De la trascendencia de su tío, el recordado y querido. Yo no tuve la suerte de conocerlo en persona porque él fallece, pero a finales de los años 80, me parece, ¿no es cierto? Sí. Pero él hasta
unos años antes estuvo en actividad. Hasta 2 años antes, año y medio, 2 años antes estuvo trabajando. Ya en el caso de los remates de caballo de carrera con Roberto Álvarez Calderón, que ya estaba listo, digamos, para poder reemplazarlo, ¿no? Es así. Y Roberto de cronista pasa a martillero. Y de martillero, pues, hace toda su carrera en lo que es la hípica peruana y pasa de presidente del Jockey Club, ¿no? Correcto. Roberto termina su vida como presidente del Jockey Club, en el aspecto hípico me refiero. Correcto, don Juan. Bueno, pues ha sido, creo, una entrevista muy rica, hemos tocado varios aspectos y como mencioné al inicio, va a haber ocasión también, y lo recalco, para tratar ya con mayor profundidad, porque hay un material ahí del clásico Miguel Acheca, que se corre pues en el calendario antes del clásico Manuel Checa Solari, y sería pues motivo para ya venir con otra entrevista, otros objetivos, ¿no? Otros puntos que tocar que también son importantes porque hay un material que los televidentes pueden ver en su momento. Yo le doy las gracias por haber venido el día de hoy acá en Momentos Oro del Turf y de verdad yo atendí la solicitud para esta conversación tan bonita porque siempre es necesario pues que la gente pueda conocer más de personajes tan trascendentales e importantes que ha tenido la actividad turfística y de Lelevash acá en nuestro país. Gracias, Miguel. Gracias una vez más. Creo que esta conversación ha salido muy simpática, muy bonita, muy contento de mi parte. No la hacía desde que la última fue con Roberto, luego fue con Bonilla, cuando era periodista. Con Jorge Bonilla. En algunas oportunidades hemos conversado en la hípica. ¿Qué es lo que se trata? Es conversar en la hípica y cada uno volcar sus experiencias, de más pequeño, de más grande, van pasando los años, se va contando lo que fue la hípica del Perú y lo que uno escuchó y lo que uno vivió y lo que seguimos viviendo. Y ojalá hagamos una memoria, creo yo, de una de las personas que más trascendió en lo que es la hípica peruana, tanto de San Felipe a Monterrico, en esa transición, y Monterrico en sí, por su empeño, por su querer al caballo de carrera, por lo que es el mismo Perú, porque Mañé era muy peruano, se sentía muy peruano, y tuvo cientos de oportunidades de irse para vivir permanentemente en el extranjero, no a la fuerza, como cuando fue deportado, sino por derecho propio, pero no lo hizo, porque este era su mundo, los caballos de carrera era su vida, y terminó así, terminó siendo propietario de caballos de carrera. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos los televidentes del canal del Jockey Club, que siempre trataremos de estar lo más cercano posible para seguir conversando de este mundo tan interesante que son las carreras de caballos. Muchas gracias, Miguel. Listo. Bueno, amigos de Momento Oro del Tour, fue la presencia tan grata de don Juan Checa Freud acá en el programa y como siempre, yo los espero todos los domingos a las 8 de la noche y los lunes a las 7 de la noche. Muy amables por la atención prestada.